Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Sanidad de corazón, herida vendada. Permíteme darte un ejemplo. Tracie, te necesitan en el quirófano 12. Enseguida di la vuelta y empecé a caminar por el pasillo largo y fresco, acercándome con cada paso a la labor que estimé preciada como una enfermera de quirófano. Me preparé para el procedimiento, entré al quirófano con los brazos levantados en el aire y procedí a vestirme con la ropa quirúrgica. Después esperé las órdenes del cirujano para decirme lo que se necesitaba. «Puedes ponerte aquí, justo al lado mío», me dijo él. Moviéndome hacia la mesa quirúrgica, tomé mi lugar en un escalón al lado del cirujano. Este sitio me ayudó a acercarme lo máximo posible para hacer lo que estaba ahí para hacer. El cirujano tomó mi mano y la colocó en una sección particular del corazón que necesitaba ser sostenida para que él pudiera seguir trabajando. Muchas veces una operación a corazón abierto requiere una mano adicional para colocar y estabilizar el órgano para que el cirujano pueda seguir con el delicado trabajo del procedimiento. Mi posición me permitió observar la herida del corazón, las mejoras obradas por el cirujano y las complejidades tejidas en nuestro ser físico por nuestro Creador. Una vez finalizada la cirugía y con los puntos en su sitio, nunca sabría de todo el trabajo que hubo por dentro. La preparación meticulosa, las incisiones precisas, la reconstrucción definitiva, ni qué manos estaban trabajando para tu bien. Sin embargo, oro para que conozcas qué manos están trabajando en tu corazón y en tu vida. El maestro sanador, el restaurador, aquel que te entretejió en el vientre de tu madre. Dios sabe exactamente por lo que estás pasando y lo que será necesario para restaurar tu corazón al funcionamiento correcto. En el Salmo 147:13 nos recuerda de esta verdad. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Imagínate por un momento lo que la palabra corazón significa en la Biblia, en el sentido literal. Está traducido del original como corazón, pero en realidad el original, la palabra original del hebreo en este caso, porque es del Salmo 147 o del Antiguo Testamento, significa todo lo que tiene que ver con los sentimientos y la voluntad del ser humano. Cuando el Señor habla de corazón en distintas circunstancias, habla del ser integral del ser humano, o sea, espíritu, alma y cuerpo, que son las tres partes que componen al ser humano. Pero en este caso especial, el original corazón se refiere, identifica lo que son los sentimientos y la voluntad del ser humano. Es decir, está trabajando sobre el alma específicamente, donde están las emociones, los sentimientos. Y si el Dios del universo cuida de ti, Él ve el dolor que tú estás viviendo y se preocupa por la condición de tu corazón. Él sabe todo lo que allí en esa circunstancia de combinación de emociones con las decisiones que a través de la voluntad necesitas tomar y todo lo que esa complejidad de situaciones produce en tu ser. Muchas veces no se expresan, no salen a relucir, sino que quedan allí guardadas
en esa cajuela, podemos decirlo de alguna manera ejemplar, donde está contenido todas las emociones, los sentimientos, todo lo que te influye desde el exterior y de tu mismo interior por el razonamiento. Y esto luego te lleva a tomar decisiones. Tal vez te lleve a tomar una decisión de cerrarte totalmente y no quieres comunicarte con nadie, porque así tal vez crees que estás solucionando ese hervir en tu interior, llamémoslo así. Pero cuando empiezas a rendirte, porque ciertamente eso produce un gran desgaste, un gran cansancio físico inclusive, porque luego desde el interior de tu espíritu se traslada a tu cuerpo, a tu mente, y produce un cansancio que no se puede quitar con un descanso simple de un dormir o de un estar en un momento de silencio. Ese cansancio necesita la intervención de alguien que pueda producir ese descanso. Y hay una sola persona en el universo que puede producir el descanso de ese cansancio, y esa persona es justamente nuestro Señor. A través del Espíritu Santo Él puede entrar en tu interior, Él puede entrar en tu corazón, Él puede entrar en tus sentimientos, Él puede entrar allí en todo lo que tú tengas que decidir y producir un descanso para que esas decisiones sean tomadas en paz. En definitiva, Él imparte paz a tu ser. Y si descansas en su capacidad, en la de Dios, para hacer el trabajo que sea necesario en ti, le permite sanar tu corazón y completamente reparar y vendar tus heridas, hasta que cualquier cosa por la cual hayas pasado ya no será evidente por fuera. Todo el trabajo por dentro empieza a reflejar su amor, cuidado y ternura hacia ti, hasta que el resto del mundo lo vea. Imagínate el ejemplo que dimos al comienzo. Ese cirujano interviniendo allí a corazón abierto. El paciente inconsciente de lo que el cirujano está haciendo. Él ni se imagina, porque su estado es inconsciente, del gran trabajo y del delicado y minucioso trabajo que se está haciendo allí en el interior de ese corazón para que vuelva a funcionar correctamente. Si un cirujano que tiene una capacidad humana, un conocimiento humano adquirido en universidades humanas, puede llegar a hacer tal trabajo de reconstrucción en un corazón físico, ¿cuánto más podrá hacer el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador, el que te ha formado desde el vientre de tu madre, como hemos dicho? Aleluya. Él ve tu corazón quebrantado y Él venda las heridas. Vamos luego a profundizar en esto. ¿Qué significa sanar el corazón quebrantado y qué significa vendar las heridas? Porque esto tiene un profundísimo conocimiento, sabiduría espiritual. Y cuando allí el salmista está hablando de esto, está hablando de un Señor que tiene un pacto con su pueblo. Esto sucede dentro del pueblo de Israel, y Dios había formado un pacto real con el pueblo de Israel. Y ese pacto, allí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, el autor del libro de Crónicas especifica cuál es el pacto que tiene Dios con su pueblo. Y dice así este versículo: ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Usted ya estará pensando, este trae una doctrina cualquiera. Viene a hablar de pacto de sal. No te equivoques. Esto tiene un porqué y tiene un sentido que no está fuera del contexto de toda la palabra de Dios y del eje central de la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Simplemente nosotros no estamos acostumbrados a usar esta frase, pacto de sal, y no sabemos tampoco el significado, pues en Occidente, que es donde nosotros vivimos, en el mundo occidental, por así decirlo, dividiendo el mundo en oriental y occidental, no practicamos esta frase o el significado de esta frase.
Pero en el mundo oriental, donde se estaba desarrollando todos estos eventos allí en Israel, en la zona de Israel, y todo hacia el oriente, principalmente en los países árabes y los países descendientes de Ismael, esto tiene un profundísimo significado. Dios dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal. En estos dos usos podemos observar la fidelidad de la promesa de Dios a su gente mediante el pacto de sal. También allí antes, en el libro de Número, capítulo 18, versículos 19 al 21, dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, les he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Bajo pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuando ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. En realidad, el pacto de sal se practica en los países de Oriente, como decía, tanto en el lejano Oriente, ya hablemos lo de China o de la India, como en el cercano Oriente, allí toda la zona de Israel, la Franja de Gaza, los países árabes y lo que ya conocemos. Hoy en día es muy fácil ubicarnos en el mundo en el que vivimos. Pero nosotros en el mundo occidental no tenemos ni idea de lo que esto significa. La costumbre del pacto de sal, la cual pareciera rara e inapropiada a la gente del mundo occidental, en realidad es una práctica muy común y sagrada en el Oriente, aún en este tiempo. Es una costumbre muy antigua como símbolo o promesa de fidelidad y de constancia. Para los orientales, un pacto de sal no es olvidado, no es menospreciado, es una promesa que sus compromisos son inviolables y solamente se rompe con la muerte. Aún los ladrones en el Oriente honran este pacto de sal. Este pacto también es comúnmente utilizado en el mercado oriental para acordar los tratos comerciales en las negociaciones. En la cultura oriental, si una persona viniese a su casa a comer con usted una comida que ha sido sazonada con sal, de ahí en adelante nunca le traicionaría o haría ningún mal. Aun si usted cometiese un crimen y si le pidiera a otra persona que testificara en su contra, no podría hacerlo porque ha comido su sal. Quizás la persona podría venir a usted y persuadirle para que no cometiese tal crimen, pero esa persona preferiría morir antes que romper el pacto de sal. En realidad, la penalidad por quebrantar este pacto es la muerte. Llevémoslo ahora a Dios y a Israel en ese tiempo, y a Dios y la iglesia en este tiempo, a Jesucristo y la iglesia. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y aún Jesús mismo en su nacimiento, y eso rescatándolo un poco dice en Lucas capítulo 2 versículo 7, que hablando de María, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, esto es a Jesús, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra pañales en este versículo se refiere a unas fajas o envolturas de lino fino bastante angostas. Esto es lo que significa esta palabra, que está traducida como pañales en el original griego en este caso. Siempre que nacía un niño que sería príncipe o rey, lo envolvían en fajas hasta mantenerlo en una posición recta. Esta era una de las señales que los magos de Oriente encontraron en que Jesús era realmente el rey de Israel. Ellos quedaron convencidos porque vieron en la forma en que este niño estaba envuelto. Pero hay algo más, y con este acto los padres se comprometían delante de Dios a criar a sus hijos de tal manera que tuvieran rectitud delante de Dios. Y los padres dejaban al niño en esa posición recta entre 15 minutos y 2 horas por día, mientras que meditaban y hacían sus promesas a Dios con respecto al sagrado encargo que se les dio cuando tuvieron al niño. Ahora usted sabe que estas fajas o envolturas de lino fino estaban sumergidas
en agua con sal, muy salada. Muchas veces incluso si estaba al acceso, era traída desde el Mar Muerto, y si no, se preparaba una especie de salmuera. Y allí se sumergían estos linos, estas fajas, y con esto, traducido como pañales para que nosotros lo pudiéramos entender en Occidente, se envolvía a este niño que sería príncipe o rey. José y María habían preparado para el nacimiento del niño y habían traído esas fajas de lino fino, porque todo príncipe tenía que ser envuelto en fajas al momento del nacimiento, pero también antes de envolverlo tenían que limpiarlo, lavarlo, y esto lo hacían poniendo un poquito de sal en el agua para que el niño al momento del nacimiento fuera salado. La razón que todo príncipe tenía que ser salado era porque para cuando él llegase a ser rey debía juzgar a la gente con rectitud, con justicia, con honestidad, y sus palabras tenían que ser saladas. Él como rey tenía que ser íntegro en sus palabras y por eso debía ser salado al nacer. Es debido al significado de estas costumbres que el Señor Jesucristo fue salado y envuelto en fajas al nacer. Y así también, cuando Él habla de que vosotros sois la sal de la tierra, está dando a entender al pueblo, a la audiencia que Él tenía en ese momento, lo que tenía que significar ser o pertenecer al reino de Dios. Dios ya había hecho el pacto de sal y nunca se iba a volver atrás, fueran las circunstancias que fueran, sucediera lo que sucediera, hubiera desobediencia, hubiera obediencia, hubiera adoración, hubiera abominación. Él nunca volvería su palabra invalidada, porque hizo un pacto de sal con el pueblo de Israel. ¡Qué tremendo! Asimismo, Jesús recalca ese pacto, remarca ese pacto de Dios con lo que luego sería la iglesia sobre la tierra. El pueblo de Dios actual, hasta tanto que Jesús vuelva a buscarlo sobre esta tierra. Allí el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 13, donde se registra esta situación, Jesús dice así, dirigiéndose a la multitud que estaba alrededor del monte donde Él estaba enseñando este hermoso sermón, y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ser la sal de la tierra significa tener integridad en sus palabras, hablar la verdad, hablar correctamente. Usted hace lo que dice y dice lo que hace. Nuestras palabras deben ser saladas. El Señor Jesucristo expresa también en este versículo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal se desvanece cuando se infiltran elementos extraños en ella. Es decir, puede haber una reacción química con distintos productos y esto hace que la sal deje de ser sal, deje de ser cloruro de sodio. Pero también puede suceder, y esto es lo más frecuente, que la sal pierda su eficacia o se desvanezca porque es lavada constantemente con agua y lavada y lavada y lavada, y llega un momento que el porcentaje de sal que hay en esa mezcla de agua con sal es tan bajo que casi, si no lo medimos con un elemento de medición electroquímico, que casi quedaría sin ser percibida. Lo llevamos a nuestro mundo espiritual, a lo que nos rodea. Si nosotros de a poquito vamos siendo influenciados por este mundo que nos rodea, tal vez un poquito hoy, un poquito mañana, pasado otro más, y llega un momento que nuestra palabra, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mantener lo que decimos y decir lo que hacemos, empieza a perder valor. Empieza a ser cada vez menos importante, en primer lugar para nosotros, pero también para los que nos rodean. Y ni hablar para aquel que nos dio la vida, para aquel que realmente es el que puede sanar el quebranto del corazón. Él sana a los quebrantados de corazón.
Y esto no es misticismo, ni son sentimientos calurosos, pero también nosotros necesitamos hacer algo, y esto es entregarnos de lleno al Señor y al obrar de su Espíritu Santo, pasar allí por la cruz del Calvario, aleluya, dejar nuestro yo allí y caminar en vida nueva con el Señor. Porque si nosotros decimos que pasamos por la cruz del Calvario, pero seguimos haciendo lo mismo, es porque realmente nuestra sal no es sal pura, está diluida. Y si nuestra veracidad en las palabras no es determinante, entonces también nuestra sal no es sal, está diluida. El Señor dice, vosotros sois la sal del mundo. No es que somos la sal de, no sé, de la luna o de Marte. No, sois la sal. Y aparte está en un presente que es aparte indicativo. Vosotros sois la sal del mundo. Una gran responsabilidad para aquel que acepta seguir al Señor Jesús. No quiero asustar a nadie con esto, simplemente para que se tenga en cuenta la seriedad de esta situación. Él sana a los quebrantados de corazón. Él hizo un pacto de sal con el pueblo de Israel y lo mantiene con la iglesia. Pero es necesario que nosotros también seamos sal en la tierra. Aleluya. El Señor del universo promete en este salmo sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo lo hace? De muchas maneras. Conforta a corazones hambrientos con el pan de su palabra, satisface de alegría con el vino de su Espíritu Santo. El mismo Dios que creó tu corazón está hoy dispuesto a sanarlo. Y mira con el cuidado que lo hace. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El quebranto de corazón no se ve físicamente, requiere del doctor de las almas para ser inspeccionado. El quebranto se puede producir por muchas razones. Y mire si las hay, entre ellas la falta de esperanza, pérdidas importantes en la familia, en la convivencia, heridas o un mal autoinfligido, por allí un vicio, ya sea de drogas, de cigarrillo, de otro tipo de vicios que afectan a nuestra alma. Y son las saetas inflamatorias del enemigo las que en ocasiones penetran hasta el alma. Y no es por echarle toda la culpa a Satanás, pero él es el enemigo de nuestras almas. Y él lo que quiere es traer desesperanza para que nosotros digamos, Dios no tiene en cuenta su palabra. Él no cumple su palabra conmigo. Él prometió que me iba a sanar el quebranto de mi corazón y mira, cada vez estoy peor. Pero, ¿hiciste tu parte? Puede haber otros males para las aparentes injusticias, o sea, males externos, la necedad, la idolatría, la negligencia espiritual. ¿Cuánta negligencia espiritual hay hoy en día? ¿Qué es negligencia espiritual? Tener en menos la importancia de lo que la palabra de Dios instituye en el mundo espiritual. En otras palabras, quitarle autoridad a la palabra de Dios y darle autoridad por ahí a tradiciones humanas, a razonamientos humanos, a doctrinas humanas, que ni siquiera están en la palabra de Dios. Simplemente se han inventado porque así atraemos a gente. Pero ¿y la verdad dónde está? Pero para todos estos malos existe un doctor del corazón, un doctor de las almas. ¿Habrá una razón adicional para que tu corazón esté confiado hoy en las manos de Dios? No vamos a entrar hoy en el detalle de quiénes son los que pueden producir las heridas en ese corazón quebrantado que necesita ser vendado. Ni vamos a entrar al detalle de lo que son las vendas para esas heridas. Pero sí, quisiera que en estos poquitos minutos que nos quedan, tú puedas entrar en el razonamiento de tu mente y luego abrir tu alma, tu espíritu, para que esto entre hasta lo más profundo de tu ser y quede marcado allí en tu ser, que Dios nunca va a invalidar una palabra que Él haya dicho para ti como promesa y esté registrada en la palabra de Dios. Él es fiel, Él es justo, Él es santo y no vuelve atrás en las palabras que Él ha determinado para aquellos que le buscan. Aleluya. Si tú tienes en tu mente esa convicción
Puedes tú trabajar para bajarla a tu espíritu y a tu alma. Y allí, ¿qué tienes que hacer? Hacer morir tu carne y decir, como dice el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hago, lo hago en la fe. Aleluya. Nosotros podemos, como dice también el apóstol Pablo en Romanos 6, podemos ir allí a la cruz del Calvario por fe y considerarnos crucificados con Cristo en nuestro yo. Porque si nosotros vamos a querer ayudarle a Dios con nuestro yo, para que nuestro espíritu, nuestro corazón sea sanado, lo único que vamos a hacer es entorpecer. Imagínate allí el paciente del ejemplo inicial, que estando en la camilla, él tratara de ayudarle al doctor que está haciendo la operación en el corazón y metiera sus manos y tratara de hacer algo allí. Realmente produciría un caos. Ese corazón, más que sanado, sería descartable, porque primero que él no va a ver lo que tiene que hacer en el corazón porque no está a la altura de su vista. Primero, lo que Dios, el doctor del alma, tiene que hacer en tu corazón no está a tu vista humana. Necesitas una vista espiritual, necesitas un conocimiento espiritual de cómo obra Dios para que Él pueda sanar tu corazón. Y tú ya te estarás preguntando, ¿y todo esto cómo se sabe? Es muy sencillo, acércate a Dios. Y Él dice en su palabra, el que es falto de sabiduría, pídala a Dios porque Él da abundantemente y sin medida. Acércate a Él y dile, Señor, yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que sanes mi corazón. Yo quiero que vendes mis heridas. No sé cómo hacerlo, pero te pido que tú me des el conocimiento, la sabiduría, y que tú me enseñes para que yo pueda entregarme completamente en tus manos y recibir esa sanidad. Aleluya. Claro, luego tienes que permanecer en esto, porque si tú lo dices hoy y mañana vuelves a hacer lo mismo que hacías ayer, pues sin duda el Espíritu Santo, que es el que está encomendado a hacer esta tarea, quedará allí en un rinconcito de tu corazón esperando a ver si tú en algún momento decides darle un pequeño espacio y dejes de meter tus manos allí y le permitas a Él poder sanar tu corazón. Aleluya. Y vendar tus heridas. Y allí entonces Él comienza a trabajar cuando tú le des lugar. ¿Cómo le doy lugar? Estará diciendo en tu corazón o en tu mente en este momento. Sencillo. Simplemente dile, Señor, entra, sáname. Venda mis heridas. Aleluya, quiero ser sanado por ti. Quiero ser vendado por ti. Porque tú cuando obras de verdad. Y lo que tú haces, nunca nadie lo puede deshacer. Porque tú tienes un pacto. Aleluya, tienes un pacto, una promesa hecha para aquellos que creen. Dios te bendiga. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549-2625-571302 o más 549-2625-451082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau.